Hola a todos y todas. Gracias por reunirse una vez más para un nuevo episodio. Hoy estoy muy feliz de compartir con ustedes uno de los documentos más valiosos para los que se están recuperando de SMT. Se llama Los 10 principales errores cometidos en la curación de SMT y lo escribió Steve Ozanich. Le mandé un email a Steve para pedirle permiso para leer este documento en este podcast y él cortésmente me lo dio. Entonces, muchas gracias, Steve. Steve Ozanich es alguien que se recuperó de SMT hace muchos años y ha dedicado la vida a ayudar a gente a superar su dolor crónico y otros síntomas. Él ha escrito 3 libros maravillosos. El mejor de ellos es La gran farsa del dolor. A este lo llaman la enciclopedia de SMT y le llevó 10 años investigando y escribiéndolo. Steve ha trabajado por muchos años con miles de pacientes de SMT para guiarlos al éxito. Y después de trabajar con tanta gente, se dio cuenta de que hay errores muy comunes que casi todos cometen cuando están recuperándose y aprendiendo sobre SMT. Él conoce muy bien en dónde a mucha gente se le complica. Lo siguiente son las dudas, miedos y preocupaciones universales que todos tenemos. Al final del documento dice, espero escuchar su historia de curación pronto. Eso es porque él tiene un canal de YouTube que se llama Muro Sanador de la Victoria. En él que personas graban sus historias de curación y las mandan a Steve. Hay muchísimas historias y él espera que crezcan más y más. Quiero agregar que a mí me gusta usar la palabra recuperarse en vez de curar, porque no hay nada físico para curar. Si usamos la palabra curar, quizás refuerce la idea errónea que hay algo físico para curar o sanar. Pero Steve usa la palabra sanar y le tengo muchísimo respeto. Voy a dejar un enlace en la descripción para el sitio de Steve Ozanich y también uno de su canal de YouTube. Gracias por escuchar y por tener el coraje para empezar este viaje. De verdad espero que este episodio les ayudará a todos ustedes. Espero que puedan hacer el trabajo para recuperarse completamente de su dolor y todos sus síntomas. Que todos se hagan maestros de su mente y cuerpo y vivir una vida sin limitaciones. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Pueden donar al podcast si quieren que siga por mucho tiempo. Pero siempre digo que lo más valioso es escribirme para decirme cómo se han recuperado. Espero que este documento los ayude y los inspire a todos ustedes. Aquí tienen, disfrútenlo. Los 10 principales errores cometidos en la curación de SMT por Steve Ozanich, copyright 2014. Desde que me curé del dolor crónico de SMT hace 13 años, he pasado 10 de esos años investigando y escribiendo un libro, La gran farsa del dolor. También he estado consultando y comunicándome a tiempo completo con miles de pacientes con SMT. En mi opinión, las siguientes son las 10 cosas principales que las personas están haciendo mal en su curación. La lista está en orden de importancia, con el mayor error en el número 1. Sin embargo, muchos en esta lista de 10 se superponen y se entrelazan, difuminando las líneas de distinción, debido a una falta de creencia. Número 10. Creer que padecen un problema estructural y SMT al mismo tiempo. La duda es parte del proceso de SMT. Si realmente creyeran al 100% que tienen SMT y que no hubieran absolutamente ningún problema con tu cuerpo, entonces no tendrías dolor crónico.
el susurro de la duda de que puede tener un defecto estructural real es el elemento que las mantiene adoloridos. Si tienen una lesión, un problema estructural, entonces no tienen SMT. Hay factores psicológicos involucrados en todas las enfermedades y traumas por lesiones. Pero estos no son SMT, según lo definido por el Dr. John Sarno. Con SMT deben rechazar por completo la noción de cualquier problema corporal y centrar todo el esfuerzo en los factores psicológicos involucrados en la producción de dolor. La mayoría de las personas declaran que 100% creen que tienen SMT, pero en verdad no lo creen. Lo que quieren decir es que quieren creer que lo tienen. Cubren sus dudas más profundas con un mecanismo de defensa de la intelectualización llamado formación de reacción. En el fondo dudan, pero como entienden que no pueden sanar sin una creencia plena, ocultan su duda enmascarando al querer creer, para proteger su duda de su plena conciencia. Entonces, cuando alguien con dolor de espalda me dice que tienen una creencia del 100% de que tienen SMT, les pido que se doblen y toquen el piso. La mayoría está horrorizada ante la idea, lo que significa que no creen que tienen SMT, solo piensan que tienen SMT. Pero esto está bien y es normal. No se preocupen. Pensar versus creer. Su cerebro crea su síntoma para convencerlos firmemente de que realmente tienen un problema estructural. ¿Cómo pueden no creer lo que la parte más profunda de su cerebro quiere que vean? Esta es la brillante observación del Dr. Sarno. Entonces, por supuesto que tienen duda. Su cerebro creó su duda creando su síntoma. Por lo tanto, es muy normal que piensen que tienen un problema estructural. Pero no se puede estar embarazada y no embarazada al mismo tiempo. ¿Tienen SMT o no? La idea en la curación es borrar lentamente su duda con el tiempo. Esto lleva tiempo al ver pequeñas verdades aquí y allá, como dentro de los patrones ilógicos del dolor y el momento irracional del dolor y en su intensidad aleatoria. La fuerza y el tiempo del dolor a menudo no tienen sentido. Y cuanto más intenso es el dolor, mayores son las probabilidades de que se deba a una reacción de la mente-cuerpo. Número 9. Vivir demasiado en su cabeza. El tipo T, SMT-ador común, es un intelecto. Pensar ha reemplazado el sentimiento en ellos, por lo que se convierten en pensadores, para que no puedan sufrir más por sus emociones. Pensar se ha convertido en su método para lidiar con el miedo, la ira y la ansiedad, evitando un dolor profundo. El brillante psiquiatra suizo Carl Jung afirmó que no hay nada que inhiba la sensación más que el pensar. Pensar bloquea la temida experiencia emocional y sucede que las personas con dolor viven sus vidas de una manera más mental. El cuerpo es importante en la vida, por lo tanto, la curación debe incluir volverse más físico y vivir con menos charlas negativas. Con cada día que pasa, el SMT-ador ve pasar sus sueños, viviendo su vida en su mente. Pensar versus hacer. Se le llama pensamiento a ¿qué pasa si? Y sí, y sí, y sí. La víctima se queda atrapada en un ciclo de dilación, viviendo cada escenario negativo en su mente.
repasando todo lo que podría salir mal hasta que finalmente puede llegar a una razón racional para nunca intentarlo. Esto es lo opuesto a la atención plena. Un conjunto de pensamiento común que he visto es: ¿qué pasa si no puedo sanar? ¿Qué sucede que no puedo tener una relación debido a mis síntomas? ¿Qué pasa si tengo una enfermedad grave? ¿Qué pasa si estoy tan mal psicológicamente? ¿Qué pasa si no consigo el trabajo debido a mi dolor? Puedo decir por experiencia que la ocurrencia de estos malos resultados es extremadamente rara. Casi nunca suceden. Pero cuando se dice que estas cosas son posibles, la respuesta suele ser como el personaje Lloyd Christmas en la película Dos tontos muy tontos. Entonces, dices que hay una posibilidad. La vida tiene pocas garantías, pero una certeza es que si creen que no sanarán, entonces no sanarán. Como dijo el gran Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Cuando las personas quieren sanar y finalmente están listas para sanar, comenzarán a ser más activas con sus cuerpos y menos activamente negativas con su cabeza. Movimiento versus menos pensamiento. Cambien los escenarios en su cabeza a visiones de luz y ralenticen su charla mental negativa. Hagan que su cuerpo físico se involucre más en su vida y vivan más equilibrados. Número 8. Pensar que su dolor es genético. SMT no es genético. La máxima dice: la genética carga el alma, pero el entorno aprieta el gatillo. Su SMT es un producto de su entorno, y su entorno es el impulsor de su experiencia. El SMT no se hereda de su madre o su padre, a pesar de que pueden tener los mismos síntomas de SMT que ellos. Simplemente lo aprendiste de ellos a través de la observación, en cómo reaccionaron a los estresores. ¿Sus padres pudieran haber cargado su arma SMT? Por cómo almacenaron su ansiedad, miedo, frustración y preocupación. Pero el arma solo se dispara cuando se necesitan los síntomas. Mimética equivale a contagio social. Con respecto a SMT, continuamente nos transmitimos enfermedades entre nosotros en un juego subconsciente de ética mimética. El proceso de contagio social y cultural está completamente fuera de la conciencia, pero los sentidos recuerdan todo lo que han percibido. Imitamos los trastornos de cada uno como parte del mecanismo de supervivencia de la aceptación cultural. Trastorno tras desorden se transmite, ya que persona tras persona necesita un desvío de las emociones nuevas y aceptables. Lo que es aceptable tener en cualquier cultura al mismo tiempo será el nuevo desorden. Literalmente he visto a cientos de personas contagiarse de SMT, ya sea una sugerencia de que pueden obtener esto o aquello de su médico o un miembro de su familia, o al observar a otra persona que tenía los mismos síntomas. La mente es tan poderosa, pero los problemas empeoran dramáticamente cuando un médico lo legitima al llamarlo una enfermedad, un problema estructural, cuando SMT claramente no lo es. Ha habido un aumento dramático en el dolor de los pies a medida que las personas observan a otras personas con dolor en los pies. No solo se les compensa, sino que también hablan sobre el dolor de los pies y absorben la comercialización del dolor de los pies. Mark Soffer
declaró en su libro Estar o no estar libre de dolor: cuando comencé mi entrenamiento médico hace unos 20 años, el dolor en el pie no era una queja común. Ahora está de moda y en todos lados. No tengo dudas de que la abrumadora mayoría del dolor de pie atribuido a fascitis plantar, las espuelas del talón, los neuromas y otras causas físicas es SMT. Actualmente tenemos el mejor calzado diseñado para proteger y apoyar nuestros pies. ¿Por qué aumentaría el dolor de pies? Memética equivale a imitación social. El pie humano no se ha derrumbado repentinamente después de miles de años. Sin embargo, la noción del dolor de pies débiles, ahora es parte de la conciencia colectiva y socialmente aceptable para usar como un refugio seguro de las emociones. Esto ocurre fuera de la conciencia, por lo que los pacientes no tienen idea de que están involucrados en el proceso, hasta que comienzan a mirar más profundamente. Una de las infecciones meméticas más comunes es el túnel carpiano, un trastorno del cuerpo mental SMT que simplemente fue fabricado por los médicos al asignarle una etiqueta. Al igual que la ética de la fibromialgia se transmitió al público como una enfermedad. La prueba de que el túnel carpiano y la fibromialgia son efectos de la mente-cuerpo y no defectos de diseño genético o estructural es que todas las personas que aceptan el hecho de que su cuerpo está bien y que están respondiendo a fuerzas emocionales desconocidas, sanan. La fibromialgia es 100% un proceso emocional. No es una enfermedad hereditaria o adquirida. La prueba es que las personas con fibrosis sanan sin cirugía, drogas, inyecciones o fisioterapia. Pero eso no impide que la industria médica intente incesantemente convencer a los pacientes de que tienen una enfermedad buscando y encontrando cosas intrascendentes en el cuerpo. Un anuncio de Pfizer para Lyrica afirma que su propósito es combatir la enfermedad de la fibromialgia. El Colegio Americano de Reumatología y la Administración de Drogas y Alimentos también han llamado al término fibro una enfermedad diagnosticable. Sin embargo, Frederick Wolf, doctor en medicina, director del Banco Nacional de Datos para Enfermedades Reumáticas, autor principal del artículo que definió por primera vez las pautas de diagnóstico para la fibromialgia, ahora considera que el término fibro es una respuesta física al estrés, la depresión y la ansiedad. Wolf declara: algunos de nosotros en estos días pensamos que realmente habíamos identificado una enfermedad, que claramente no fue así. Pero pasó a afirmar: hacer que se enferme la gente, darle una enfermedad, ha sido lo incorrecto. Sin embargo, debido a las primeras palabras insidiosas de advertencia y peligro, el término fibro ahora está de moda y se está difundiendo en la conciencia colectiva de la sociedad como aceptable de tener. Cuando las personas se infectan inconscientemente por el huésped, la epidemia se propaga. La industria médica se centra en la ingeniería científica del cuerpo humano desde el exterior. Pero debido a este deseo, la industria en realidad mantiene a la gente deprimida, temerosa, adolorida, con un aluvión perpetuo de marketing de bombardeos psicológicos, tratando de convencer a los enfermos de que tienen enfermedades provocadas por algún tipo de mal funcionamiento corporal extraño.
El túnel carpiano, el dolor de espalda y la mayoría de los dolores de pies, hombros, rodillas, caderas y fibromialgia son efectos del cuerpo de la mente, impulsados por emociones inconscientes. La prueba está una vez más en el hecho de que los pacientes sanan una vez que se dan cuenta de esto y hacen el trabajo mental para sanar. Con todas las nuevas técnicas avanzadas y tecnología moderna, las epidemias de dolor están en aumento, no están disminuyendo. La razón se debe a los diagnósticos defectuosos, no a la técnica terapéutica utilizada. Esto significa que el mismo acto de tratar de mejorar la salud del cuerpo humano con cirugías innecesarias, medicamentos, inyecciones, fisioterapia, son las cosas que empeoran los problemas. ¿Por qué? Porque con SMT su cerebro quiere que piensen que algo está mal con su cuerpo. Juegan directamente al esquema de diversión de su cerebro, al intentar con medios externos para sanar. Eso es lo que su cerebro quiere, que se concentren en su cuerpo. La curación de SMT proviene del interior y no es un mal funcionamiento genético o estructural. Casi todo el dolor es un mecanismo de afrontamiento. Entonces, ¿qué verdad está ganando actualmente la batalla por la curación? ¿La industria médica se está ganando los corazones de los pacientes? Porque la mayoría de los pacientes quieren saber que algo está mal con su cuerpo. Quieren causas físicas para sus problemas físicos. El profesional médico promedio está captando las mentes de los que sufren, pero los pacientes de SMT están ganando la batalla de las curaciones. Número 7. No querer dejar los medicamentos. El deseo de permanecer en la medicación muestra una duda a la curación completa. El SMT es una distracción de su cerebro para permitirle optar por sus emociones. Así como los medicamentos son una forma de evitar tener que enfrentarse a ustedes mismos. El verdadero deseo de sanar significa que están listos para sanar y enfrentar la experiencia emocional que está impulsando sus síntomas. Algunos médicos de SMT prefieren no tratar a los pacientes que se niegan a dejar de tomar sus medicamentos, ya que muestra una resistencia a la curación. Ellos creen que los medicamentos pueden inhibir los cambios cognitivos necesarios para desarraigar las viejas creencias y integrar nuevas creencias necesarias para la curación. Este es un desafío que se debe enfrentar con gran precaución porque hay venenos involucrados. Nunca dejen de tomar medicamentos de repente sin saber las posibles consecuencias. Y un médico puede no saber la razón por la que otro médico les ha puesto sus medicamentos. Así que tengan cuidado, es un asunto serio. Sean responsables con su vida. Muchas personas me preguntan si pueden sanar mientras toman medicamentos. La respuesta no es simple. Algunas personas se curaron mientras tomaban medicamentos y otras se curaron tan pronto como dejaron de tomarlas, al romper la respuesta de asociación. A veces necesitamos medicación. Puede ser una red de seguridad para nosotros cuando la vida nos ha abrumado. Pero la idea siempre debe ser abandonarlos poco después de comenzar. Son solo curitas para detener el sangrado emocional. El dolor emocional que subyace es la fuerza impulsora de SMT. Necesita estar expuesto, no cubierto.
Número 6. No dar un paso hacia el pilar 2. Como el Dr. Sarno describió en Libérese del dolor de espalda, el programa de tratamiento para el dolor crónico se basa en dos pilares. 1. La adquisición del conocimiento, de la comprensión de la naturaleza del trastorno. 2. La capacidad de actuar sobre ese conocimiento y así cambiar el comportamiento del cerebro. La mayoría de los pacientes se paran en el pilar 1 del Dr. Sarno, pero muy pocos pasan al pilar 2. A menudo sienten que recoger información, que es el pilar 1, es suficiente para curarlos, pero rara vez lo hace. Ellos tienen que pasar al pilar 2, lo que significa que necesitan beber la información y dejar de recopilarla. La recopilación continua de información de SMT es en sí misma SMTando, porque pospone el trabajo que se necesita hacer. Si ustedes están recopilando información más allá de lo que ya entienden, entonces no están sanando, están postergándolo. Toda la información de SMT que yo necesitaba para sanarme estaba en el libro Libérese del dolor de espalda. ¿Por qué yo solo necesitaría un libro mientras que otros demandan docenas? Mi creencia en el SMT fue más profunda. Número 5. No hay suficiente placer. La presencia del SMT significa que la alegría se ha desvanecido. Emborracharse y tomar drogas no es una verdadera alegría. La idea es obsesionarse menos y divertirse más, sin culpa. Las personas con SMT tienden a golpearse a sí mismas. Se sienten culpables por divertirse y han perdido su capacidad de conocer la felicidad. El Dr. Sarno creó un término, la relación entre la ira y aquello que la tranquiliza, que es una formulación de este concepto. Con SMT hay emociones volátiles debajo de la conciencia que amenazan a darse a conocer. Pero el dolor SMT existe para evitar la conciencia de estos pensamientos y emociones, al desviar la atención consciente del paciente hacia su cuerpo. Entonces es esencial hacer el trabajo mental y solo el trabajo mental. Pero la mayoría de las personas también se olvidan de inyectar más placer en sus vidas, como música, tonterías, tiempo libre, comedia, deportes, etc. Con SMT, el sistema nervioso autónomo, SNA, está en alerta máxima, sobrecargado y sobreestimulado al intentar hacer todo y ser todo para complacer a todos. El placer aumenta el denominador de la relación entre la ira y aquello que la tranquiliza. Al llevar a la persona fragmentada a unir dichas emociones a una sola, combinan el placer sin culpa con su dolor para aliviar la disonancia cognitiva y fabricar nuevos neurotransmisores relajantes. El dolor SMT se forma a partir de una mente dividida entre culpa y placer. Preocupación versus despreocupación. Número 4. Pensar que eres la excepción a la curación. La mayoría de las personas creen que tienen un problema psicológico físico, que no se puede solucionar, y que son parte del muy pequeño porcentaje que no avanza muy bien en la curación. No puedo recordar a una persona en los últimos 12 años que no pensara que estaba en el pequeño grupo no curable.
Incluso yo pensé que estaba en ese grupo. La curación siempre puede ocurrir, pero si no creen que pueden sanarse, entonces no pueden sanarse. Creen que sanarán. También es importante darse cuenta de que pensar positivamente hace poco o nada. Solo la verdadera creencia les cura al alterar su fisiología. Pensar en positivo es parte de la formación de reacción que mencioné anteriormente. Pensar en positivo simplemente enmascara cualquier creencia negativa que exista y no se mueve a la curación. Número 3. Renunciar demasiado pronto. Con demasiada frecuencia escucho: Steve, leí el libro de Dr. Sarno anoche y leí tu libro esta mañana, pero mi dolor todavía está aquí. Llevaron toda una vida llegar hasta aquí. Le llevará tiempo cambiar. Sean amables consigo mismos. Relájense. Dejen que la curación suceda. La curación no es lineal. Es una montaña rusa salvaje sin cinturón de seguridad. Por lo tanto, es fundamental detener la observación del calendario y permitir que se realice la curación a medida que reequilibran su vida. Olvídense de todos los plazos y la curación ocurrirá más rápido. El conocimiento por sí solo no siempre se curará, pero no pueden sanarse sin nuevos conocimientos y cambiar de pensamiento. La curación requiere mucho trabajo y tiempo. Cuando le digo a la gente que la curación lleva tiempo, a menudo preguntan: ¿pero cuánto tiempo? Esa pregunta en sí revela una falta de paciencia y ralentiza aún más la curación. Al preguntar ¿cuánto tiempo?, ellos están tratando de formar su realidad en las experiencias de los demás, transponiendo los marcos de tiempo de curación de los demás por su cuenta. Pero la única realidad de salud que importa es la suya, la que están creando a través de sus creencias más profundas. Se adaptarán a sus propias creencias para bien o para mal. Solo su yo más profundo sabe por qué ha creado la necesidad de su dolor. Está oculto para ustedes, pero las respuestas aún están dentro de ustedes, de nadie más. Así que nunca se rindan ante su yo oscuro y dudoso. Sean persistentes y pacientemente implacables en su búsqueda de la curación. Cuanto menos les importe el tiempo que demore, más rápido sanarán. Es como la paradoja del atrapanovios. Cuanto más se tira, más se aprisiona. Se liberan cuando se sueltan. Entonces, dejen ir la duda, el miedo y el tiempo. Número 2. Monitoreo del progreso. Este está estrechamente relacionado con el número 3, pero varía ligeramente. Este error tiene que ver con la cuantificación continua del proceso de curación. Nunca asignen valores a su dolor. Esto les da una realidad tangible, permitiendo que su cerebro lo legitima y lo use en su contra. Los números son imágenes guiadas. Cuando las personas escuchan que el 2% de las personas no se curan de esto o aquello, entonces usan ese 2% como la base para construir su propio sistema de creencias de fracaso. Es mucho mejor verse divirtiéndose y riéndose libremente, sin dolor ni preocupación, sin prestar atención a lo que hace su cuerpo.
Mi propia curación se retrasó por mi monitoreo diario de la misma. Ayer mi dolor fue 5.2 y hoy es un 6.5. ¿Qué será mañana? Es problemático hacer comparaciones y seguir conscientemente su proceso de curación. No por mucho madrugar, amanece más temprano. En palabras del Dr. Sarno, mientras estén preocupados de alguna manera por lo que está haciendo su cuerpo, los síntomas continuarán. Esto no significa detener el trabajo mental. Simplemente significa dejar de preocuparse por su cuerpo y obsesionarse con su progreso y sus contratiempos. Salgan y hagan lo que quieran hacer, independientemente de su dolor. La presencia de su dolor no significa que estén dañando su cuerpo. Entonces, hagan lo que quieran hacer, sin dar crédito a cómo se siente el cuerpo ese día. Rompen la asociación del movimiento con el dolor. Son independientes entre sí, excepto a través de la asociación y el condicionamiento. No se preocupen por cómo está su cuerpo hoy, o cómo están SMT-ando. No asignen ningún grado de valor a sus síntomas o le dará a su cerebro la atención que desea, lo cual es distracción. Priven de comida a la necesidad de su dolor al no alimentarlo. Nunca le den a la mente algo a lo que pueda adherirse, aparte de sus tareas diarias disponibles. Esto es la atención plena. Atención equivale a desvío. Número 1. Tratando de sanar. Esta es la razón principal por la que veo gente luchando. Tratar de sanar sigue siendo SMT porque todavía están obsesionados con lo que hace su cuerpo. A medida que continúan reuniendo más y más información más allá de lo que se necesita. Los errores están en monitorear su progreso, preguntar a otros sobre su curación, hablar sobre sus síntomas diarios, participar en foros de dolor, probar otros métodos para la curación y poner todo su esfuerzo en la curación en lugar de simplemente permitir que ocurra la curación. Olvidarse de la curación equivale a la curación. Intentar sanar está demasiado cerca a la fisioterapia como para tener algún valor. Si están tratando de sanarse, entonces no se están sanando. Intentar sanarse no solo agrega más frustración y presión, sino que también desvía la energía necesaria para que ocurra la curación emocional. El diccionario en línea gratuito define intentar como causar tensión, dificultad o angustia. Merriam-Webster define intentar como agotar severamente los poderes de resistencia. Para sanar, no solo deben de tener todas las modalidades de curación, como la quiropráctica, la acupuntura, las terapias de punto de presión y la fisioterapia, etc., sino que también deben dejar de malgastar energía al pensar en la curación. Su enfoque debe estar dirigido a vincular sus emociones con sus síntomas y tratar de entender por qué necesitan sus síntomas. Intentar es lo opuesto a dejar ir. Dejen ir las cosas que no les sirven o terminarán sirviéndolas. La idea es dejar de pensar en lo que su cuerpo está haciendo por completo y vivir sin miedo. Recuerden, la razón por la que tienen dolor SMT crónico
es por obsesionarse con su cuerpo, por desviar su conciencia de algo más que su dolor emocional a algo más profundo. Vuelvan a concentrarse en por qué reaccionan a la vida como lo hacen, y por qué necesitan su dolor, y cómo sus relaciones lo han puesto en un estado de SMT. Curen las heridas de la relación, o déjenlas ir, y dejan que el dolor se vaya sin tratar de expulsarlo de su cuerpo. Sobre el trabajo mental. Otro problema en la curación de SMT es algo llamado pensar psicológicamente, lo cual ha ocasionado una gran confusión. En este aspecto me estoy acercando al punto de tratar de encontrar razones para su enojo. No tienen que resolver nada, pero ayuda si lo hacen. La gente está demasiado obsesionada con la búsqueda de la razón por su enojo. Buscar razones está bien, pero las razones están disolviendo el punto más importante. Pensar psicológicamente no se refiere a intentar ver si su divorcio o su madre o la muerte de un ser querido está causando su SMT. Claro que estas cosas sí lo está causando, pero esa no es la verdadera razón de su ira. No creo que esas sean las cosas que deberían estar buscando como causas de ira. Pueden golpear a uno de esos y tener un momento ajá y sanar, eso es genial, pero eso no es lo que le diría a alguien para trabajar mentalmente. La fuente de su ira debería ser su objetivo. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué necesitan su dolor? Dejen de tratar de responder los qué en la curación y traten de responder los por qué. Dejen de buscar la emoción del Santo Grial, que de repente les quitará el dolor. La emoción es el miedo que se encuentra con la ira. Concéntrense en comprender que estas emociones existen en ustedes y que son mucho más poderosas de lo que pueden sentir. Sienten su dolor como ira, impulsado por su miedo. Piensen, piensen, piensen y comiencen a reducir las brechas entre las verdades. En cuanto a por qué su cerebro los ha engañado haciéndoles creer que tienen un cuerpo roto, para ocultar pensamientos socialmente inaceptables y emociones peligrosas. Su dolor es simplemente su yo más profundo, expresándose de la única manera que sabe, porque nunca aprendieron a expresar su miedo y enojo, o no son conscientes de esas poderosas fuerzas dentro de sí mismos. El dolor crónico del SMT significa que están enojados porque se sienten aislados y solos, sin salida para expresar sus preocupaciones. Temen experimentar aún más rechazo, por lo que reprimen todas sus preocupaciones ocultas en su cuerpo. Esta es la esencia del SMT. Nuestra necesidad más profunda es estar conectados, amados incondicionalmente, seguros y necesitados. Entonces, cuando busquen causas de enojo, no se concentran solo en eventos o situaciones. Analizan más profundamente por qué su personalidad necesita tanto. ¿Por qué se ponen ansiosos? ¿Por qué tienen un genio oculto? ¿Por qué necesitan ser perfectos? ¿Por qué necesitan ser alabados y aceptados? Estas son cosas que deben buscar al pensar psicológicamente. La frase pensar psicológicamente significa no mirar nunca a su dolor a través del prisma corporal.
sino examinar su estado psicológico para todas las posibles necesidades de sus síntomas. Cuando buscan fuentes de ira, está bien mirar los eventos, pero es mejor mirar más profundo y descubrirse. La curación ha ocurrido cuando 1. Pueden hacer lo que quieran sin dolor o con muy poco dolor, y cuando 2. Ya no temen su dolor. Buena suerte. Espero escuchar sus historias de curación pronto. Steve.